Hola, esto es Filocine y vamos a ver una masterclass de Damien Chazelle en Whiplash, concretamente en la primera escena de la película. Tened en cuenta que, a pesar de que hoy en día podemos ver trailers y podemos leer la sinopsis de las películas antes de verlas, un director tiene que planificar una película como si el espectador no supiera absolutamente nada de ella previamente. Así que, cuando empieza Whiplash, no sabemos ni quién es este personaje, ni cuál es su objetivo, ni cuáles son sus obstáculos. Así que, en este inicio de película, el director Damien Chazelle decide empezar con un largo traveling acercándose lentamente al chico, marcándonos perfectamente quién será el protagonista, como si nos quisiera decir que nos fijemos bien en este personaje, ya que lo vamos a acompañar durante toda la película. Con este acercamiento tan largo y lento por el pasillo, viendo al chico tocar la batería de una forma tan contundente y brutal, la cámara también nos transmite inconscientemente la idea de obsesión que tendrá la película, como si la imagen se estrujara sobre sí misma ahogando al personaje en su propia neurosis y marcándonos perfectamente que la obsesión de este personaje irá de menos a más, ya que lo que al principio parecía lejano e insignificante, poco a poco se va haciendo cada vez más grandilocuente y relevante. El foco de luz que tiene el chico encima también se puede leer como un elemento sarcástico y de enajenación del personaje, ya que parece que ese foco de luz ilumina a una estrella de la música dando un concierto, pero sin público en la sala. Una clara disonancia entre el sueño y la realidad del protagonista. Todo esto lo hemos sabido con el primer plano de la película, y sin ninguna necesidad de diálogo ni de información extra, solo con la cámara y la puesta en escena. Una vez termina el traveling in, sucede esto. I'm sorry. No, stay. Se rompe la invisibilidad del traveling, ya que el movimiento de cámara simulaba en realidad el acercamiento de un personaje. Nuevamente, ¿quién es este personaje y cómo lo presenta el director? Lo ha presentado con una llegada silenciosa, inquietante, detenido en la penumbra, y, al contrario que el chico, vestido de oscuro, uno vestido de blanco y el otro vestido de negro, una representación muy gráfica y visual del bien y del mal, de quién será el protagonista y de quién será el antagonista. Una vez tenemos los dos personajes presentados, toca hacerlos dialogar entre sí y ver cómo se relacionan el uno con el otro. What's your name? And your name, sir? What year are you? I'm first year. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players. Yes, sir. Then why did you stop playing? Este diálogo refleja muy bien las posiciones que tienen cada uno con el otro. Por ejemplo, el uso de la coletilla de señor que utiliza Andrew es una muestra de respeto y veneración hacia el profesor, prácticamente como si un soldado se dirigiera a su coronel jefe. Pero analicemos el cómo se lo dicen y cómo han sido dirigidos estos actores. Andrew prácticamente tartamudea y se muestra nervioso durante el diálogo, con constantes pausas previas antes de decir algo, intentando apaciguar los nervios con las baquetas, dejando claro que le impresiona la presencia del profesor. Por otro lado, tenemos al profesor Fletcher, que se muestra sereno en la habla, con un posado rígido, firme, casi de ser superior. También la dirección de cámara es interesante. Grabado en un ligero contrapicado, Fletcher está de pie y con la mirada de arriba abajo, mostrando autoridad y superioridad hacia el chico. Andrew, en cambio, está encuadrado en un ligero picado y con la mirada de abajo arriba, mostrando sumisión y obediencia frente a su antagonista. Es decir, si viéramos la escena sin sonido y no escucháramos qué dicen estos personajes, también seríamos capaces de entender el contexto de la situación y de los personajes. Así que, otra vez, no es solo el qué se dicen estos personajes, sino en cómo se lo dicen y en cómo ha puesto la cámara el director. El resto de la escena es un vacile constante y una puesta a prueba del profesor al alumno, hasta que le pide hacer un doble tempo de swing a la batería. Y cuando el chico se propone hacer el ejercicio, el director decide hacer esto con la cámara. Faster! Este movimiento acercándonos a la cabeza de Andrew no se ha visto en ningún otro momento de la escena. Damien Chazelle lo utiliza única y exclusivamente aquí para acentuar la concentración y preocupación del chico para que el doble tempo le salga bien. Consecuentemente, también nos implica a nosotros como público, nos remarca el esfuerzo que está haciendo el protagonista y por eso nos provoca un sentimiento empático para que le salga bien el ejercicio y confiamos en que lo conseguirá, pero la respuesta que recibe es la siguiente. Un portazo que suspende el ejercicio y que sigue definiendo aún más el carácter frío y maquiavélico del personaje de Fletcher. Y cuando parece que la escena termina, acaba pasando esto. Oopsie daisy. Forgot my jacket. Aunque parece un final de escena intrascendente con ese último chiste de Fletcher, es importante fijarnos en la reacción del chico cuando el profesor vuelve a entrar en la sala. Su reacción no es de enfado contra él, ni de rehuirle, ni de protestarle nada, sino que el chico se prepara de nuevo para realizar el ejercicio, esperando una aprobación del profesor.
Así que, por muy pequeño que sea este detalle, la acción del personaje nos transmite que, a pesar de las constantes humillaciones y faltas de respeto que sufrirá a lo largo de la película, el chico sentirá una necesidad y una dependencia tóxica del profesor. Esto es otro ejemplo de una gran dirección de actores. Y ahora sí, ya sabemos de qué va la película. Andrew es el protagonista de Whiplash y su objetivo es ser una excelente batería, y su antagonista será Fletcher, un profesor de música arrogante y perverso que le exigirá el máximo para llegar a cumplir su sueño. Todo esto lo hemos descubierto a través de un buen guión y unos diálogos ajustados, pero potenciado aún más por una excelente puesta en escena y una mejor dirección de cámara que solo ha requerido de 3 planos para contar la escena.